El Papa Juan XII nació con el nombre de Octaviano de Túsculo. Nació en Roma, se calcula que sobre el año 937. Fue el Papa número 130 de la Iglesia Católica y el papado lo tuvo del año 955 al año 964, siendo elegido Papa con 18 años de edad, considerado el Papa más joven de la historia. Octaviano fue impuesto por su padre Alberico II, que ostentaba el gobierno de facto de Roma, antes de su muerte en el año 954, y elegido papa tras la muerte de Agapito II. Tenía en el momento de su elección menos de 18 años y una nula formación, tanto mundana como religiosa. Informes de su tiempo concuerdan con su desinterés por lo espiritual, su afición a placeres groseros y su vida disoluta sin inhibiciones. Al acceder al pontificado tomó el nombre de Juan XII. Durante su pontificado, considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia por la catadura moral del pontífice, el rey Berengano II de Italia intentó extender su soberanía sobre territorios de la Iglesia, lo que impulsó a Juan XII en el año 960 a solicitar la ayuda del rey alemán Otón I, ofreciéndole como recompensa la corona imperial. Otón penetró en Italia y tomó Pavía, ciudad que ya había tomado durante el pontificado de Agapito II, pero en esta ocasión se dirigió a Roma, donde es coronado emperador el 2 de febrero del 962, haciendo que tanto el Papa como el pueblo romano les prestara juramento de fidelidad. Con esta coronación nacía el Sacro Imperio Romano Germánico. Juan XII y Otón I rubricaron su alianza el 13 de febrero del 962, en un documento conocido como Privilegium Ottonanium, por el cual el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la Iglesia desde el reinado de Pipino el Breve, a cambio de la aplicación de la conocida Constitución Lotari, documento firmado en el 824 por el Papa Eugenio II y el emperador Lotario I, y que establecía que ningún papa sería consagrado hasta que su elección hubiera sido aprobada por el emperador de Occidente, que el emperador ejercía el más alto poder judicial sobre Roma y donde se prestaba juramento de lealtad entre Roma y el imperio. Este pacto se mantuvo solo durante el tiempo que Otón permaneció en Roma, ya que cuando el emperador abandonó Italia, Juan XII, rompiendo su juramento de fidelidad, buscó alianzas con los bizantinos, los húngaros y los príncipes italianos para desembarazarse del flamante emperador. Otón reacciona con una nueva marcha militar sobre Roma, que obliga a Juan XII a huir de la ciudad. El emperador convocó un concilio en San Pedro el 4 de diciembre de 983, en el que, tomando declaración a cardenales, obispos, clérigos y laicos, estos acusaron a Juan de mofarse de la religión, invocar a los dioses paganos mientras jugaba a los dados, vender las consagraciones episcopales, y que incluso había nombrado obispo de Tudi a un niño de 10 años, así como de muchos otros vicios, pecados y delitos tan graves como el incesto, el perjurio, el homicidio y el sacrilegio. Tras emitirse una declaración jurada a estos testimonios, se solicitó por escrito a Juan que se personara en la asamblea para justificarse, pero este se negó y amenazó con excomulgar a quienes actuasen en su contra. Finalmente, a solicitud de los allí reunidos, Otón depuso al Papa. Inmediatamente después se eligieron para sustituirlo al secretario del emperador, León, un seglar que recibió las órdenes sagradas ese mismo día y que tomó el nombre de León VIII. Juan XII, que en su huida se había llevado muchos tesoros de la Iglesia, organizó un ejército con el que regresó a Roma en febrero de 964, una vez que Otón había regresado a Alemania, y convocó un concilio que declaró nula y invalidó la elección del huido León VIII, dedicando los últimos días de su vida a vengarse de sus opositores, lo que motivó que Otón regresara nuevamente a Roma, aunque cuando llegó el Papa ya había fallecido. En efecto, Juan XII murió el 14 de mayo de 964, según parece, asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que había sorprendido al Papa en el lecho con su mujer. Hay una leyenda negra, como estamos viendo, en torno a este Papa Juan XII. Por ejemplo, el monje Benito de Soracles señaló en su volumen 37 que le gusta tener una colección de mujeres. Según Lilutrampo de Cremona,
en su antapodosis, testificaron sobre su adulterio, que no vieron con sus propios ojos. Sin embargo, sabían con certeza que él había fornicado con la viuda de Reinero, con Estefanía, la concubina de su padre, con la viuda Ana y con su propia sobrina. Y él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices. Según Chaverín, Juan XII fue un Calígula cristiano, cuyos crímenes fueron particularmente horribles por el cargo que ocupó.